Cultivando el Ser, diplomado en liderazgo productivo para profesores y profesoras de las universidades, instituciones de educación universitaria del país que se han sumado a este espacio para formarse y desarrollar posteriormente en sus universidades el diplomado en liderazgo productivo. Nos acompaña en este primer módulo el profesor Wilner Marcano Álamo, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, instructor, dedicación exclusiva, coordinador nacional del programa de iniciación universitaria, profesor adscrito al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, y también profesor de el Núcleo Venezuela Potencia Productiva del PIU, y se desempeña en la docencia también en el programa VB de Psicología. Bienvenido, profesor Wilner Marcano. Es todo suyo el espacio. Adelante. Permiso para retirar el tapaboca. Muchísimas gracias, profesora Larisa, por su intervención y además por todo el esfuerzo que han venido desarrollando en toda esta nueva concepción del proceso educativo y todo el desarrollo y el desempeño que se ha venido gestando desde esta nueva visión de la universidad productiva. Y en ese sentido, bueno, todo el desarrollo digamos, académico que se ha venido generando, que se ha venido gestando en todo este espacio. De verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy importante porque es un amplio debate que hemos venido generando desde hace muchísimo tiempo de la visión de país que necesitamos nosotros, y eso amerita un proceso de construcción en colectivo que no puede quedarse solo en el discurso, no puede quedarse solo en la idea, para que exista una verdadera coherencia entre todo el desarrollo del potencial político. Tiene que haber una coherencia estrecha entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y el marco conceptual del liderazgo productivo justamente va enfocado hacia eso, a desarrollar con muchísima claridad el hacer, el educar haciendo, en una nueva etapa en la cual la revolución bolivariana nos llama a nosotros a construir desde nuevos referentes, desde una práctica distinta, desde un hacer distinto, en el cual nosotros vamos a ir potenciando toda esa experiencia importantísima que amerita en este momento el proceso de construcción de nuestra patria. A nosotros nos toca hoy hablar un poco en este módulo acerca de cultivando el ser, ¿no? Comparto pantalla. ¿No? Sí, por favor. Ok, por favor, por el chat, si me pueden confirmar que estamos compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Adelante entonces. Perfecto. Vamos para atrás. Ok, en el módulo 1, en principio, vamos a hablar que es cultivando el ser 1. Vamos a trabajar todo el desarrollo del axiológico, psicológico y praxológico, con un objetivo específico que es motivar e incentivar la organización socioproductiva, desde las unidades de producción familiar, las empresas de propiedad social, empresas universitarias, entre otras distintas formas de organización, para el desarrollo de las ideas formuladas, el crecimiento personal y profesional. Aquí nosotros tenemos que motivar e incentivar el crecimiento personal y profesional, sembrando la cultura del emprendimiento socialista en el desarrollo de las organizaciones socioproductivas del poder popular y desde la comunidad de conocimiento. Los contenidos que vamos a trabajar en este módulo son: el primero, formación sociopolítica del enfoque productivo. Ahí vamos a tratar los fundamentos filosóficos, el plan de la patria, que es como nuestra carta de navegación, y el plan productivo nacional 2019. Como segundo elemento, vamos a hablar de la motivación al emprendimiento. En principio, sería hacer amplio debate
de la historia de la humanidad. Luego la capacidad de soñar. Luego vamos a hablar de la motivación emprendedora. Fuentes de motivación. Luego vamos a hablar de las metas, el uso del tiempo y lo importante de la construcción de la agenda. Luego las creencias limitantes y la construcción de saberes. Este es uno de los más amplios, podemos ver, uno de los contenidos en los cuales vamos a desarrollar bastante tiempo, porque en definitiva aquí es como el elemento fundamental de la acción transformadora del individuo hacia el desarrollo de la potencialidad emprendedora y productiva. Y por último, vamos, o como tercer contenido, vamos a hablar de la categorización del perfil productivo. En él vamos a desarrollar fundamentalmente lo que es la juventud productiva, adultos mayores y las mujeres productivas como los tres grandes sectores a trabajar en el marco de este primer módulo. Como primer elemento, le había dicho que vamos a hablar de la formación sociopolítica en el enfoque productivo. Aquí tenemos fundamentalmente los fundamentos filosóficos o principalmente los fundamentos filosóficos. Ahí vamos a tratar las nociones básicas del emprendimiento socialista, los enfoques del emprendimiento, de la visión capitalista a la construcción socialista. Yo me voy a detener un poco aquí, disculpen que no continúe con el orden del desarrollo de los contenidos en este caso, pero es que esto es uno de los elementos que tenemos que tener nosotros muchísimo más claro y son los elementos que tenemos nosotros que potenciar de manera muy clara en nuestros estudiantes. Porque al final hay un debate que se genera en distintos ámbitos que tiene que ver justamente con el desarrollo de la visión de emprendimiento. Porque al final para nosotros que hemos crecido, que nos hemos formado, que hemos desarrollado desde una visión socialista, desde una visión revolucionaria, desde una concepción distinta del mundo, cuando en algún momento nos hablan de emprendimiento, cuando en algún momento nos hablan de empresa, automáticamente asumimos que eso es una visión muy capitalista. Y eso de alguna manera son uno de los elementos que nosotros tenemos que comenzar a romper con esa lógica y tenemos que romperlo con contenido, con debate, con una suerte o una especie fundamentalmente de elementos que nos permitan a nosotros potenciar de una manera clara que sí pueden existir empresas desde una visión social, con una visión social del trabajo, que deben existir empresas que hagan un proceso de apalancamiento de una nueva cultura de trabajo, que además potencie el desarrollo productivo de una nación. Vamos a avanzar en eso un poco más adelante, pero sí fundamentalmente quería hacer hincapié en este caso que tenemos que hacer una diferenciación muy clara del por qué sí es posible generar un proceso de emprendimiento, un proceso de desarrollo productivo desde una visión socialista que vaya en contra de esa visión mercantil que priva fundamentalmente el capitalismo, que priva fundamentalmente en el individuo, en la competencia, en esos elementos que son valores del capitalismo, y nosotros tenemos justamente que potenciar otros elementos que puedan ir avanzando en una visión distinta hacia el desarrollo de potencialidades productivas distintas que nos permitan a nosotros construir nuevos referentes económicos productivos en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, que además, dicho sea de paso, en este momento cumplen un papel fundamental o más importante, digamos nosotros, gracias a el desarrollo del bloqueo económico que estamos viviendo desde hace unos tantos años desde el imperialismo norteamericano, como ha ido potenciando algunos elementos para estrangular a la economía venezolana. Era un pequeño inciso que quería hacer allí con ustedes, porque sí es muy importante que trabajemos al detalle estos distintos elementos. Luego tenemos el Plan de la Patria 2019-2025 y los objetivos vinculantes al proceso de emprendimiento. Luego, les decía, nuestra carta de navegación, que es el Plan Productivo Nacional 2019 y las líneas estratégicas 2020.
habíamos hablado un poco acerca de este contenido, ¿verdad? Que tiene que ver con la motivación al emprendimiento, todo el desarrollo del ser y el hacer. Miren, aquí también es importante nosotros entender y comprender y hacer entender y comprender a los estudiantes, porque al final, cuando nosotros hablamos del ser y el hacer o del ser y el tener, nos genera a nosotros un debate filosófico antiguo, ¿no? Donde se sientan las bases fundamentales de algunos postulados en materia filosófica. Y en definitiva, cuando nosotros hablamos del ser en este elemento fundamental de la motivación al emprendimiento, tenemos que tener conciencia muy clara que entre el ser y el tener, lo importante es el hacer. Es decir, ¿qué he hecho yo o qué hago yo o qué voy a hacer yo para ser quien espero ser o para tener lo que espero tener? Ese es el elemento fundamental. Porque al final a veces nos centramos nosotros única y exclusivamente en el ser como el elemento importantísimo del análisis y nos olvidamos del hacer como elemento fundamental de transformación en el individuo. Luego tenemos la capacidad de soñar, fíjense. A veces nosotros somos unos soñadores, es decir, nosotros no tenemos por qué convencernos de eso. Es decir, desde el mismo momento en que estamos aquí, en que estamos construyendo patria, en que estamos nosotros creyendo fundamentalmente que un mundo distinto es posible, que es posible generar un proceso de desarrollo estratégico desde una visión distinta a la visión del capitalismo, desde el momento en que construimos y entregamos nuestra vida entera al desarrollo del proceso de recreación del ser, de la recreación de la vida, de la creación de nuevos referentes, nosotros estamos soñando, ¿verdad? A veces la estructura capitalista nos termina diciendo a nosotros siempre que el soñar no está bien. Es decir, tú debes soñar y debes soñar cuando te duermes y eso que tú sueñas es simplemente una construcción de tu inconsciente y eso se debe quedar allí. Nosotros estamos convencidos de que es necesario soñar cada día más, pero además tenemos que soñar despiertos, con los ojos bien abiertos, para poder ir construyendo esos distintos referentes en los cuales nosotros soñamos. Es decir, como revolucionarios no debemos perder jamás y nunca la capacidad de soñar como una motivación fundamental al cambio, como un proceso de transformación fundamental al cambio. Y en este módulo es importante que nosotros desarrollemos con nuestros estudiantes fundamentalmente esa capacidad de soñar, es decir, que los invitemos a soñar en un proceso productivo distinto, en un mundo distinto, en unas capacidades distintas, porque al final uno de los tantos procesos que termina alienándonos a nosotros como individuos es cuando perdemos la capacidad de soñar. Y en definitiva, como les decía, tenemos nosotros que potenciar de una manera muchísimo más clara en nuestros estudiantes esos elementos. La motivación emprendedora, hay algunos elementos que hemos venido trabajando nosotros y sé que ustedes los han venido trabajando también en cada uno de sus espacios, ¿verdad? Y es que de alguna manera nosotros, nuestra educación o el proceso de desarrollo educativo en nuestras universidades se ha centrado en formar profesionales para tributar de alguna manera o a la empresa privada por un lado o incluso como trabajadores del mismo Estado, ¿no? Y bueno, y terminamos nosotros formando con esos mismos referentes a nuestros estudiantes en función de que puedan insertarse en el ámbito laboral de una manera formal para el desarrollo de sus capacidades que fueron adquiridas, esos conocimientos en las universidades. Ahora, nosotros tenemos que comenzar y hacia ahí apunta definitivamente toda esta estrategia productiva, toda esta estrategia formativa del liderazgo productivo en generar una motivación emprendedora en nuestros estudiantes. Eso fundamentalmente con la visión y la concepción de que nuestros estudiantes puedan seguir
puedan formarse para transformar las realidades. Es decir, no es que nosotros no vamos a formar estudiantes para que puedan ingresar en el mundo formal laboral, pero también nosotros tenemos que, desde lo que hablábamos anteriormente de la capacidad de soñar, tenemos que formar estudiantes que tengan la capacidad también de organizarse como principio fundamental revolucionario, que es la organización, no nada más en lo social, también en lo productivo. Y que además puedan desarrollar contenidos, puedan desarrollar experiencias productivas satisfactorias que ayuden a potencializar todas las experiencias del ámbito académico, del ámbito formativo, en el desarrollo de experiencias productivas. Ahora, es lo que nosotros venimos diciendo, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes, o cómo podemos nosotros soñar, digamos, para plantearlo en positivo, cómo podemos nosotros soñar que los estudiantes que vienen desarrollando contenidos formativos en nuestras universidades puedan tener experiencias emprendedoras para desarrollar o para solucionar grandes problemas que podemos tener nosotros en las distintas universidades? Por ejemplo, a veces uno tiene la tendencia a hablar del tema productivo y enfocarse solo en el tema de los servicios, ¿no? Por ejemplo, que es alguno de los elementos que, por lo general, cuando uno habla del tema productivo, y discúlpenme que sea tan poco formal en el planteamiento que les voy a hacer, pero a veces cuando hablamos del tema productivo, la gente asume única y exclusivamente que son estudiantes, o que una experiencia productiva es simplemente ir a sembrar en un sitio determinado algunas hortalizas, algunas cosas, y eso es lo productivo. Y resulta que no. Y resulta que no. Es parte de los errores que nosotros hemos venido arrastrando en términos de lo que ha sido la concepción capitalista hacia el emprendimiento. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros seguimos gastando tanto dinero, por ejemplo, en el seno de las universidades, alquilando en privados algunos servicios, algunos desarrollos de algunos elementos que pueden nuestros propios estudiantes potencializar desde experiencias emprendedoras, desde experiencias productivas para el desarrollo de las distintas capacidades en nuestras universidades? Luego, en este segundo tema que vamos a hablar de las metas, uso del tiempo libre y la agenda, también tenemos nosotros que atender algunas cosas que, como revolucionarios y desde una visión, digamos, desde una visión poco clara, nos planteamos nosotros como metas, ¿verdad? A veces nosotros planteamos aquí algunos elementos. La meta es fundamental para tú saber hacia dónde vas. Nosotros tenemos que desarrollar en el estudiante la idea y la lógica de la creación de metas. Es decir, yo me propongo una meta como individuo, como colectivo de trabajo, como unidad productiva para el desarrollo de las potencialidades. Por otro lado, entonces tengo yo que generar una agenda de trabajo que me permita cumplir con esa meta. Porque si no, simple y llanamente se nos queda en el sueño, en la idea. Y como decíamos al principio de este encuentro formativo el día de hoy, si no existe coherencia entre la idea, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, no estamos siendo coherentes con el desarrollo del proceso integral de la inteligencia del individuo. Entonces, la meta es fundamentalmente el proceso de planificación hacia dónde yo necesito ir. Y cuando yo me estipulo una agenda clara en función de el paso a paso de las distintas actividades que yo debo desarrollar para cumplir esa meta, entonces estoy en términos objetivos dándole paso al desarrollo de ese proceso de emprendimiento. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tenemos otro elemento que es el uso del tiempo, ¿no? Al final la agenda me ayuda a optimizar el tiempo, el uso del tiempo que tengo destinado yo desde mi planificación, desde la meta y desde la agenda desarrollada para cumplir con el objetivo. Ahora, ¿qué sucede? No puede quedarse solo allí. Aquí nosotros hablamos del uso del tiempo productivo, pero también del tiempo de ocio, que es el tiempo que me va a permitir, el tiempo de ocio es el tiempo que me va a permitir a mí como individuo crear, que es el tiempo que me va a permitir a mí como individuo soñar. Fíjense, a veces nosotros
porque además hemos sido formados así. Y es necesario en esta etapa nosotros cuestionarnos nuestras principales creencias acerca de estos temas, porque es difícil, se lo decía al principio. Cuando nosotros hablamos de empresas productivas, liderazgo productivo, a veces entramos en contradicciones internas, porque hemos sido, insisto, formados con una visión totalmente distinta a una visión productiva de desarrollo integral desde lo local, potencializándolo o generando una potencia hacia lo nacional con un proceso de creación y de organización de los individuos para el logro de objetivos, que es una cosa totalmente distinta a una empresa capitalista. Entonces aquí nosotros no debemos tenerle miedo y es un debate que debemos generar con los estudiantes acerca del tiempo libre, del ocio. Fíjense, el tiempo libre es el único tiempo que tenemos que nos pertenece a nosotros como individuos. Porque cuando en el desarrollo de las 24 horas del día, de manera muy clara, hay 8 horas en promedio que no son nuestras, que son 8 horas que le dedicamos a dormir, a descansar, un proceso necesario de nuestro cuerpo. Luego el individuo que estudia, entonces se levanta a las 7 de la mañana y está hasta la 1 de la tarde aproximadamente, que son 6 horas del día, y está estudiando. En ese momento su tiempo tampoco le pertenece. En ese momento o ese tiempo le pertenece a su docente, a la institución a la cual está generando un proceso de formación para él, pero el tiempo él no puede decidir qué hacer con ese tiempo. Luego, si trabaja, entonces trabajará de 1 a 5 de la tarde y en esas otras 5 horas ese individuo tampoco es dueño de su tiempo, porque ese individuo está única y exclusivamente cumpliendo con su jornada laboral. Entonces tenemos, si sumamos, 8 horas de tiempo de sueño, digamos, de recuperación de la energía del cuerpo, y tenemos 6 horas de estudio y 5 horas de trabajo, tendríamos un total de 8 y 5 son 13 más 6, 19 horas. El día tiene 24 horas. Es decir, quedan 5 horas de tiempo de ocio para el individuo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace el capitalismo en esa hora? Te entretiene. Y entonces te genera cualquier cantidad de programación en la televisión, en las redes sociales, en los distintos medios para distraerte y de esa manera alienarte. ¿Qué sucede? Si yo utilizo de manera efectiva el tiempo libre o el tiempo de ocio para el proceso de creación, para el proceso de sueño, para generar y potencializar la capacidad de soñar, entonces para organizarme con otros individuos, entonces ese tiempo de ocio lo convierte en un tiempo productivo para el desarrollo del socialismo, para el desarrollo de lo productivo, para el desarrollo de los elementos que potencialicen el ser, que potencien las capacidades del individuo. Ahora, fíjense ustedes, por eso es tan importante nosotros generar estos debates y es importante generarlo con nuestros estudiantes, porque al final terminamos siempre satanizando el hecho del tiempo de ocio, del tiempo libre. Pero resulta que el tiempo de ocio y el tiempo libre es el tiempo realmente nuestro que utilizamos nosotros para desarrollar nuestras capacidades. Entonces en ese momento podemos leer, en ese momento podemos estudiar para nosotros, en ese momento podemos pintar, podemos escribir, podemos organizarnos con otros individuos para desarrollar nosotros capacidades productivas. Y esa es la manera de nosotros ganarle la batalla al capitalismo en esos elementos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y si el estudiante no lo hace y si no le explicamos que es necesario tener tiempo de ocio, tener tiempo libre para el desarrollo de las potencialidades, entonces termina ese tiempo yéndosenos en revisar el Instagram, se nos va ese tiempo en revisar las redes sociales, se nos va ese tiempo en ver toda la cantidad de series que está promocionando Netflix en este momento para que no pensemos, para que no nos cuestionemos, para que no nos organicemos, sino que simplemente estemos nosotros ahí, discúlpenme la expresión, idiotizados frente a una pantalla de televisión, viendo contenidos
que generó el capitalismo para envolvernos, en vez de estar nosotros creando contenidos para que nos permita avanzar en un camino distinto al camino del capitalismo y al proceso de emprendimiento. Esos son elementos, insisto, que tenemos nosotros que ir desarrollando con nuestros estudiantes. Luego está el tema de las creencias limitantes, parte de lo que hablábamos ahorita, hace algunos minutos, de cómo nosotros nos limitamos en las creencias hacia lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, y hay toda una estructura montada para desarrollar las capacidades o las incapacidades, mejor dicho, en función de esos elementos. Y luego está, como les decía, la construcción de saberes. Por aquí creo que la profesora Larisa me anda apurando para que vayamos avanzando un poco por el tiempo, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ajá. Ya, espérate, vamos a pasar adelante. Sí, por favor. Ser y hacer. Primer contenido. Ya hemos tocado algunos elementos de esto, por eso les pedía disculpas al principio por haberme adelantado, ¿no? Aquí, en este contenido, en el módulo Cultivando el Ser 1, se construyen de forma colectiva las bases para iniciar la formación de la unidad curricular Liderazgo Productivo, poniendo en tensión las relaciones económicas sociales de producción capitalista, lo que les planteaba hace algunos minutos, y la necesaria construcción de un perfil del emprendimiento socioproductivo socialista. Ese debate necesario para nosotros poder entender cómo sí es total y completamente posible el desarrollo de una cultura productiva distinta, más allá de la cultura de la renta. ¿Okay? Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con pensadores muy importantes, contemporáneos, que han estado con nosotros en distintos procesos formativos. Yo siempre recuerdo, cuando hablo de esto, un muy querido profesor para nosotros, que estuvo compartiendo, pensador, filósofo, poeta, bueno, una eminencia, ¿no? Se me fue Brito García. El profe Brito García, que él siempre decía, cuando compartíamos experiencias formativas, que él decía que al final nosotros siempre hemos estado muy complicados económicamente o productivamente hablando en Venezuela. Porque al final nosotros en la época colonial lo único que producíamos era el postre de Europa, ¿no? Él lo decía de manera jocosa. Pero en efecto es así. Es decir, nosotros lo que producíamos en ese momento en nuestra amada Venezuela era café, cacao y tabaco, ¿no? Y eso eran, de esos tres elementos es que nosotros generábamos un proceso de extracción de materia prima para exportar a la Europa. Que además construyó toda una visión eurocéntrica desde ese proceso de saqueo de nuestras tierras, ¿no? O sea, al final recordarles, yo sé que todos ustedes lo saben y que lo van a ver más adelante en otros elementos, pero siempre es importante, así como cada vez que hacemos algún análisis de alguna situación nuestra venezolana, tenemos nosotros que analizarla y pasarla por el tamiz de la guerra, también es importante que nosotros, cada vez que hablemos de alguna situación, podamos nosotros analizar de dónde vienen nuestras capacidades productivas, ¿no? Para poder entender por qué es que nosotros estamos atravesando una situación mediante una guerra económica desarrollada por el imperialismo norteamericano y por qué es que nos ha afectado tanto en términos sociales, ¿no? Porque si tuviésemos una economía distinta, no nos hubiese afectado tanto. Si hubiésemos tenido una economía mucho más productiva y menos dependiente de la renta petrolera, nos hubiese golpeado menos toda digamos, la bota norteña sobre la que nos alertaba nuestro querido libertador Simón Bolívar, ¿no? Pero a través de esa presión económica que hace a través de la guerra económica, nosotros no la hemos visto fácil, ¿no?
Pero les digo esto, ¿por qué? Porque es que al final es muy sencillo decir que eso es una situación nueva, ¿no? Lo que pasa es que no se ha hecho bien, lo que pasa es que no, hay que analizarlo en su justa dimensión. Cuando nosotros pensamos de manera efectiva qué es lo que ha venido sucediendo desde que Venezuela es Venezuela, ¿verdad? En términos productivos, les decía, nosotros lo único que hacíamos era extraer materia prima, café, cacao y tabaco. Cada vez que había una recesión económica en la Europa de aquella época, lo primero, porque es lo primero que hacemos nosotros, no es necesario ser un erudito para entenderlo, es que cada vez que tenemos una situación económica productiva que nos apremia, es decir, hay un recorte en los recursos, nosotros lo que hacemos es desprendernos de eso que es la periferia de nuestra alimentación. Pues es decir, yo lo que hago es que dejo de consumir, en el caso del que consume tabaco, disminuyo, si sube mucho el cigarrillo, el que fuma disminuye el consumo de cigarrillo, el que consume mucho dulce, mucho chocolate porque le gusta, entonces empieza a disminuir un poco el consumo del chocolate, de igual manera el café, es decir, es el postre. Ahora, ¿qué no puedes tú nunca prescindir de lo que es imprescindible para tu alimentación? Es decir, de la proteína, de las leguminosas, de los granos, de los carbohidratos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No pretendo hablar de gastronomía. Lo que les quiero decir en esta etapa es que es complejo porque cada vez que Europa tenía una recesión económica, lo que hacía era dejar de comprarnos a nosotros café, cacao y tabaco y bajaban nuestras ventas y eso ponía nuestra economía a temblar. ¿Qué sucede 500 años después con nuestra economía? Ahora estamos incluso hasta peor que en ese momento, de verdad, porque ahora no, lo que producimos es petróleo. ¿Qué sucede con eso? Cuando el extranjero o cuando el imperialismo de igual manera decide ponerle la mano a esa única producción o eso de lo cual nosotros dependemos en más de un 90%, que es de la renta petrolera, entonces nosotros comenzamos totalmente en un proceso de recesión económica. Si nuestra economía productiva fuese distinta, estuviese enfocada a la producción de nuestra tierra, nosotros estaríamos en unas condiciones distintas. Miren, aquí sí hay un bajón del proceso productivo, y eso hay que decirlo, por supuesto que sí. Nosotros hemos dejado de producir muchísimo, pero no ahorita. Es decir, cuando tú estudias los indicadores macroeconómicos de las importaciones en Venezuela en la historia, a partir de los años 70 nosotros comenzamos a dejar de importar maquinaria para la agroindustria, fertilizantes, es decir, nosotros comenzamos a bajar la producción. ¿Por qué? Porque era muchísimo más sencillo nosotros generar a través de lo que llaman algunos especialistas en la materia, de esa indigestión de capital, ¿verdad? Era mucho más sencillo comprar en el extranjero materia prima, en materia prima no, productos terminados y venderlos en el mercado nacional. Era mucho más sencillo que comprar la semilla, el fertilizante, todo lo que implica el entramado de la agroindustria, importar las semillas, insisto, para el tomate, sembrar el tomate, esperar 3 meses que se diere y después venderlo, tal. Como había tantos recursos, entonces se desmontó el aparato productivo nacional. Y el aparato productivo nacional desmontado nos llevó a nosotros a tener una mayor dependencia de la renta petrolera. Y eso lo que ha hecho es generar unas condiciones económicas, productivas, sociales, de toda índole, que al final nos tienen a nosotros en esta situación que tenemos ahorita. Por eso que decimos que es tan importante generar nosotros experiencias productivas para ir de alguna manera paliando esa situación y comenzar a entrar en una lógica que apunte más hacia el desarrollo de las potencialidades productivas y que nos sigamos nosotros formando estudiantes para que vayan a depender de la empresa privada o únicamente del Estado. No es que sea malo, pero se vaya otra gran cantidad de estudiantes que formamos en nuestras universidades, y ustedes lo saben, que terminan entonces yéndose al extranjero a vender su fuerza de trabajo calificada y súper bien formada en nuestro país, y terminan países como Chile, por ejemplo, apropiándose de las potencialidades y desarrollo de nuestros estudiantes, de nuestros individuos. Continuamos.
En la construcción de las nuevas subjetividades, como les decía, hay para nosotros 3 elementos que son fundamentales. Colocamos como epicentro fundamental de desarrollo para las experiencias productivas, para el desarrollo de la ciencia productiva, porque es que al final no es lo mismo hablar de producción, de liderazgo productivo, que hablar de ciencias para la producción, porque son elementos distintos. Es decir, nosotros tenemos que construir ciencia para el desarrollo productivo. Hasta ahora no lo sabemos. Hasta ahora no lo hemos necesitado. Y por eso es que no hemos generado desarrollo estructural en función de eso. Por eso decimos que la universidad juega un papel fundamental en el proceso productivo. Por eso es que decimos que la producción no es sembrar papas. Y discúlpenme lo poco... bueno, no, es que no hay otra forma de decirlo, es que es verdad. O sea, la producción no es solo eso. No es solo sembrar papa. Hay experiencias importantísimas. Porque es que además hay que saberlo. Miren, el tema de las semillas es una cosa bien compleja. Nosotros tenemos dependencia, incluso para producir papas. Aprovechar que estamos hablando de eso. Incluso para producir papas, nosotros dependemos de la semilla importada que viene de fuera. Y si deciden no vendernos más semillas, entonces nosotros aquí tenemos escasez de papas. Eso no lo sabemos porque lo que nos hemos dedicado siempre, por el mismo proceso de producción y por el mismo proceso de construcción, nos hemos dedicado siempre a ir al mercado a comprar lo que necesitamos y no nos ocupamos de dónde viene esa papa, ¿no? Hay experiencias importantes, como les decía, de los paperos en Mérida, ¿verdad? Que han venido desarrollando semillas y han venido recuperando las semillas originarias de Venezuela para poder producir papa nuestra con soberanía, porque eso es soberanía. Eso es soberanía. Ahora, el proceso productivo no es nada más el proceso de la producción de papas. Entonces, por eso le decimos que la ciencia productiva está y debe estar puesta en el centro del quehacer. Y a partir de allí, entonces, tenemos nosotros a la universidad como epicentro de esa acción que potencia el liderazgo productivo, pero ese liderazgo productivo, ¿dónde se asienta? Lo decía el comandante Chávez. O sea, es en el territorio donde está. O sea, el socialismo tiene que estar anclado a un territorio, es decir, esto que hago, cómo se construye desde el socialismo. Y por eso nosotros decimos que el proyecto académico comunitario es trascendental, es fundamental, es importantísimo en todo el proceso de construcción de la Venezuela productiva. Hago aquí un paréntesis porque el proyecto académico comunitario en algunas universidades es denominado de otras formas. Para nosotros en la Universidad Bolivariana es el proyecto académico comunitario, en otras universidades es el proyecto de investigación o el proyecto productivo. Pero en sí mismo lo que engloba es en la formación del pregrado el proyecto como espacio de investigación, en el que hacemos investigación con los estudiantes, el proceso formativo de nuestros profesionales en el área de la investigación. Y en el contexto de la territorialización para la implementación de los proyectos, pues tenemos, digamos, nomenclaturas distintas en las distintas instituciones de educación universitaria, pero se refiere a eso, o sea, los proyectos de investigación, los proyectos académicos, los proyectos productivos, que en definitiva deben ser un solo proyecto y no proyectos parcelados. Gracias, profe. Continuamos. No, bueno, ya ahí hablamos un poco de eso. Es decir, cuando abordamos el tema territorial, les decía que es importantísimo la universidad, el liderazgo, pero es un liderazgo enfocado a eso. Es decir, es un liderazgo que se construye desde la universidad, desde las bases. Miren, uno se organiza por una necesidad. No hay otra. Es decir, el deportista se organiza por la necesidad de tener espacios para el deporte. El cultor se organiza por la necesidad de cada día seguir potenciando las capacidades para tener oportunidades de mostrar su trabajo. Y así. Es decir, los académicos nos organizamos desde la necesidad de fomentar y potencializar espacios para la discusión y el debate. Y así, es decir, la organización se genera desde una necesidad. El liderazgo productivo debemos nosotros como docentes, como principales guías de estos estudiantes, crearles la necesidad, el proceso de organización que apunta hacia una experiencia productiva.
Y esa experiencia productiva, ese proceso de organización, ese liderazgo naciente de allí, desde esas capacidades de esos estudiantes, de esa capacidad de soñar, tenemos entonces, en definitiva, que territorializarla. Es decir, eso tenemos que anclarlo en un territorio para que se construya de verdad. Es decir, para que esa experiencia sea concreta, sea real, sea transformadora de las realidades y las potencialidades del devenir de la vida. Continuamos. Esta formación debe estar orientada hacia el impulso de la construcción de un sujeto político revolucionario, lo que veníamos conversando, fortalecido a través de la praxis en los valores de la participación protagónica en los procesos de acción y toma de decisiones para la consolidación de nuevas formas y mecanismos económicos, socioeconómicos, vertebrados por la conciencia de clase. Aquí lo que planteábamos ahorita. Fundamentalmente el sujeto transformador, ese sujeto motivo de transformación, ¿verdad? O motor de transformación que debe estar organizado a través del liderazgo productivo y con una conciencia de clase determinada, es decir, de clase trabajadora, ¿sí? Es el que va a generar las condiciones de transformación social real del ser y el hacer, lo que les decía. Principalmente, el debate histórico entre el ser y el tener radica fundamentalmente en el hacer. Es decir, ¿qué hago yo, qué he hecho yo y qué voy a hacer yo para ser lo que soy o para tener lo que tengo? La concepción de los sujetos como construcciones históricas que articulan dimensiones y temporalidades que puedan intervenir en el curso de la historia, desgarrar el tiempo, reconfigurar las opciones de futuro, nos obliga a desarrollar categorías en el marco de la filosofía y de las ciencias sociales para comprender y actuar en y sobre las realidades sociohistóricas contemporáneas, nos dice Retamoso 2010. Por un lado, por su carácter de condensadores de historicidad, articulación de temporalidad y raigambre multidimensional que los ubica como un objeto que incluye aspectos del orden social e histórico. Por otro lado, la centralidad de los sujetos sociales reedita la preocupación por el sujeto luego de su vaticinada muerte. Fragmentación y disolución pregonada por enfoques posmodernos. Es evidente que no se trata de ese sujeto protagonista a priori de la historia, sino de recuperar la pregunta por la conformación de sujetos sociales y políticos y su lugar en los procesos de reproducción y cambio social. De nuevo, Retamoso, 2010. Semmelman nos dice, si no sabemos manejar el equilibrio que hay entre la concepción ideológica como gran concepción de horizonte y el vínculo de la vida de los grupos humanos concretos con las políticas concretas, sean urbanos o rurales, sean mineros o comerciantes, termina por perderse la relación entre los sujetos, a lo que se está evitando como constructores del gran proyecto de una nueva sociedad. El proyecto se queda sin sujetos y los sujetos que podrían haber sido potenciados en el marco de ese gran proyecto de sociedad vuelven a quedar reducidos a sus propios proyectos de reproducción porque ahí está su vida. El problema, en definitiva, es muy complejo. Ya, no. Okay. Solo podemos entonces transformar el ser desde el hacer. No es la conciencia la que determina la vida, es la vida la que determina la conciencia. Las relaciones sociales de producción, determinaciones sociales. El sistema capitalista ha determinado los modelos de producción, distribución y consumo. Y eso nos ha afectado a nosotros en todo nuestro proceso de creación y de pensamiento individual y colectivo. De concepción de la vida desde la explotación, dominación, exclusión. Es por eso que la formación en liderazgo productivo debe tener como horizonte de sentido la generación de conciencia de clase para generar rupturas en estas premisas. Miren, uno de los grandes mitos del capitalismo desde el
principal proceso de construcción de Adam Smith, cuando nos hablaba de las riquezas de las naciones, uno de los principales, digamos, fetiches que ha incorporado en nuestro pensamiento es hacernos creer que si es posible nosotros constituirnos a través de mucho trabajo en millonarios, en gente poderosa, en gente rica, ¿no? Y por eso crea categorías que nos alienan en ese proceso. Por eso nosotros hablamos aquí de la conciencia de clase como un elemento fundamental, porque al final, cuando tú dejas de entender que eres clase trabajadora y comienzas a creerte entonces, dejas de creerte proletariado y comienzas entonces a creerte clase media, porque bueno, discúlpenme, ¿no? Pero es que bueno, yo estudié, yo tengo una buena vivienda, yo tengo un buen vehículo, yo soy profesional, entonces yo comienzo a creerme parte de esa clase media. Que simplemente es una clase trabajadora igualmente con mayor capacidad de acceso a los recursos, ¿no? De mayor capacidad de compra. Pero al final, si tú dejas de trabajar, entonces tienes que, si ya dejas de trabajar mañana, entonces tienes que vender el carro, tienes que vender la casa, tienes que vender todo y vender lo único que tienes como trabajador, que es tu fuerza de trabajo, que es lo único que el trabajador tiene. ¿Por qué se crea esta categoría de clase media? Porque al final es una cosa bien perversa, ¿no? Porque terminamos nosotros creyéndonos que como estamos en la clase media, estamos como en la mitad, estamos más cerca de estar en la clase alta, estamos más cerca de estar arriba. Y entonces comenzamos a despreciar al que está abajo, porque yo no me quiero parecer al que está abajo. O sea, digo, no yo, Wilner Marcano, ¿no? Digo, en la concepción del individuo que se siente clase media, entonces dice, yo no me quiero, yo para atrás, ni como dice el dicho popular, ¿no? Yo para atrás ni para coger impulso. Yo aspiro a estar arriba y desprecio al que está abajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ese que se cree en el medio no está arriba ni está en el medio. Él también está abajo. Lo que pasa es que tiene un poquito de mayor capacidad de poder adquisitivo. Entonces, fíjense ustedes como es sumamente necesario que nosotros entendamos que en ese proceso de construcción de clases, ¿verdad? Que además es un proceso de construcción del capitalismo, así como la distribución de los mundos, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, llegaron por allá creo que hasta el octavo mundo, ¿no? Simplemente lo que hace es generar un proceso de alienación en el individuo. Ahora, eso es un debate que tenemos nosotros que ver con los estudiantes. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, y eso sucede mucho con el proceso de formación académica profesional, sucede mucho que yo entro siendo un trabajador, un hijo de un trabajador. Ingreso en la universidad y entonces logro estudiar, gracias a las políticas sociales de la revolución, logro acceder a la universidad, logro estudiar, porque aquí se acabó eso de la población flotante y los comités de bachilleres sin cupora, todo el mundo que se gradúa estudia en la universidad, tiene oportunidades de estudio, se han desarrollado, creo que son 60 universidades en revolución, mucho más de las que se desarrollaron en 200 años de historia académica de la creación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Y entonces es muy sencillo, digo, ese individuo que es hijo de padres trabajadores que con mucho esfuerzo le pagan sus estudios, estudia, se gradúa y después que se gradúa dice, bueno, ya yo soy profesional. Entonces yo tengo un buen puesto de trabajo, desarrollo o genero algún proceso productivo que me ayuda a obtener mayor cantidad de recursos y luego entonces yo me compro un vehículo y una casa y una cosa, un apartamento, accedo a un crédito y tal, y entonces ya yo asumo que yo soy clase media y desprecio al que está abajo. Ese individuo nosotros tenemos que hacerle entender de todas las maneras posibles, que al final sigue siendo un trabajador, sigue formando parte del proletariado, sigue siendo parte de la clase trabajadora del país. Lo único es que tiene un poquito más de capacidades económicas para la adquisición de bienes y servicios. Continuamos. El liderazgo productivo no puede verse como una noción homogénea, ¿no? Es necesario incorporar los diversos relatos y miradas generadas desde la vida cotidiana. Nuevas nociones de agregación territorial, la diversidad, movimientos sociales y todo el mundo de posibilidades que implican las actuales contradicciones y antagonismos, ¿no? Asimismo, las formas de liderazgo deben construir las bases para la participación, la construcción de nuevos mecanismos
de empoderamiento que progresivamente constituyan redes de carácter orgánico. Es lo que les decía anteriormente, disculpen, es lo que les decía anteriormente. Para nosotros el liderazgo, la construcción del liderazgo productivo no tiene absolutamente nada que ver con el proceso, o está, no es que está reñido, porque no está reñido con nada, es decir, la organización social no puede estar reñida con nada, pero sí debe potencializar el liderazgo productivo la organización, es decir, no es el individuo, no es la individualidad, no es el poder de lo uno. Lo que necesita potenciar es lo colectivo, es lo junto, es la mixtura entre los individuos que forman parte de la universidad, entre los estudiantes que forman parte de la universidad, que tienen la capacidad de formarse, y el territorio del cual ellos vienen, porque al final una de las principales funciones de ese liderazgo productivo, de ese líder que formamos nosotros en la universidad, es que pueda generar las bases para transformar su comunidad. Hasta ahora es, fíjense ustedes, es un tema de visión bien complejo, porque es que hasta ahora es, yo me formo, me constituyo en un ente único que tuvo la oportunidad de salir de esa comunidad, y como ya yo estudié y soy profesional y me creo clase media, yo tengo que irme de esa comunidad. Y entonces esa comunidad queda huérfana de ese hijo que formó, que ayudó a construir, y que entonces nosotros formamos parte de esa misma lógica. Y en algunos casos se va de la comunidad para quedarse en Venezuela. En otros muchísimos casos sabemos ahorita que lo formamos para que se vaya a entregar, a vender su fuerza de trabajo en otro país. Y es una cosa bien compleja, ¿no? O sea, porque esa comunidad cada día se va quedando más sola, más desprovista de capacidades productivas, más individualizada, más aislada de un mundo que nosotros ayudamos, somos copartícipes del proceso de construcción de esas comunidades. Por eso insistimos que la investigación no puede ser una investigación aislada de la comunidad. Por eso insistimos que la investigación debe estar totalmente casada con el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la comunidad, para que esos proyectos productivos puedan de verdad construirse y constituirse como una realidad de transformación social, comunitaria, que nazca de las potencialidades de esa comunidad en conjunto con la universidad, que es el epicentro de la acción, en este caso de la acción científica para el desarrollo de esos elementos. Capacidad de soñar. Para ustedes, queridos docentes, hermanos, ¿cómo es la Venezuela que imaginas? ¿Cómo es la Venezuela que imaginas? ¿Qué te motiva a ser profesor de liderazgo productivo? ¿Cuáles son los valores que debe tener un emprendedor o una emprendedora formado dentro de la unidad curricular liderazgo productivo? ¿Cuáles son los aportes? Que es otra pregunta que debemos hacernos. Estas 4 preguntas son fundamentales. Estas primeras 4 preguntas. ¿Cuáles son los aportes como profesores y profesoras en la formación de líderes productivos para la construcción del proyecto de país desde los consejos comunales, las comunas y la institucionalidad? Es decir, desde lo local. ¿Cómo es el desarrollo de cuáles son los aportes que ustedes como docentes, ¿verdad?, tienen en la formación de líderes productivos para la construcción de este sueño colectivo que es la revolución bolivariana? ¿Qué es la motivación? Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Vamos con la lámina 15 y nos quedan como 20 minutos. Sí. Ok. Vamos en el tiempo, vamos rápido, entonces apuramos los lapsos. Miren, la motivación emprendedora. La motivación emprendedora. ¿Qué es la motivación? Aquí nosotros lo definimos de manera muy sencilla, ¿no? Son las ganas o la necesidad que pueda tener una persona para realizar un objetivo. Es el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo o satisfacer una necesidad. Como les decía anteriormente, es necesario nosotros construir en el individuo la necesidad para el desarrollo de la organización. Eso genera la motivación.
es una fuerza que nos hace actuar y nos permite seguir adelante, incluso en las situaciones difíciles. Ahora, ¿qué es? Les pregunto, ¿qué es la motivación emprendedora? ¿Qué motiva a un emprendedor socialista? La fuente de la motivación tiene que ver con la formación de la conciencia, con el reconocimiento de la necesidad de transformar los modos de consumo, los mecanismos de intercambio, producción y la noción de riqueza. El poder popular, decimos nosotros por aquí, es una motivación externa que se construye desde la subjetividad, es decir, desde los valores en este caso, los valores socialistas. Entonces la motivación tiene dos grandes elementos, la motivación interna y la motivación externa. Como motivación interna, que es la que nos toca a nosotros potenciar en este caso o desarrollar en este caso, está como primer elemento la necesidad, luego la cognición y por último las emociones. En el uso del tiempo libre o el uso del tiempo, ¿verdad? El tiempo es un recurso, una herramienta. Todo lo que hacemos requiere de tiempo. Un manejo efectivo de él para cumplir nuestras metas requiere de planificación, disciplina y compromiso. Hablábamos de la agenda y la planificación del día. Yo aquí no me voy a detener mucho porque hablamos bastante rato acerca de eso al principio de mi intervención. Como ejercicio grupal, cada participante escribirá en una hoja la agenda del día de mañana, desde que se levanta hasta que se va a acostar, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones generales. Evite el tiempo ocioso, suprima todas las actividades que no le traigan beneficio, priorice y delegue. Ahí con el tiempo ocioso les decía que no tiene que ver fundamentalmente con discutir acerca del tiempo de ocio, es decir, el tiempo de ocio es necesario para el proceso de construcción, ¿no? Aquí lo que tenemos es que evitar, en este caso, es tener tiempo de distracción, ¿sí? Es el tiempo que nos distrae el que realmente tenemos que evitar. El tiempo de ocio, insisto, es un proceso de construcción para las potencialidades individuales de cada uno de nosotros. Las creencias limitantes son los pensamientos construidos a través de la experiencia que condicionan la percepción de la realidad e impiden crecer y desarrollarnos como personas y alcanzar metas. Las creencias limitantes se consolidan en el periodo de aprendizaje en nuestros primeros años de vida, en nuestra familia, la escuela y el entorno sociocultural. Pero también podemos ir adquiriéndolas a lo largo de toda nuestra vida, incluso adulta. Por ejemplo, aceptar una creencia de alguien que consideramos con mucha autoridad moral o intelectual. Las creencias limitantes, y aquí les tenemos algunas interrogantes para ustedes, cambiar tus creencias puede cambiar tu experiencia vital de un modo muy determinado. Primera pregunta que les tenemos a ustedes en este caso es, ¿recuerda algún refrán popular que funcione como una creencia limitante? Hay muchísimos, se los dejamos ahí para el análisis de tarea. Puede escribir 3 creencias limitantes que influyen en el área productiva. Segunda tarea con respecto a estas creencias limitantes. La universidad no es productiva. Son parte de las creencias limitantes. Nuestra cultura es rentista, por lo tanto, no producimos. Eso nos lo dicen y nos lo repetimos siempre. Es decir, es un chip que está aquí. Está insertado en nuestro hipotálamo. El pueblo no sabe producir. Las universidades forman para ser empleados, no para ser productivos. Es decir, forman profesionales para trabajar en la empresa privada o en el Ejecutivo Nacional o en cualquier instancia de gobierno, pero no para ser productivo. Para ser productivo hay que tener dinero. Tampoco. Tú puedes generar procesos productivos con un elemento fundamental que no es el dinero, que es lo que les decía, el desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada uno de los individuos. Y por último, un tema que está súper debatido es parte de esas creencias limitantes que dice que es que el venezolano es flojo. Hay otra que no está aquí, que dice que al final el que es pobre porque no trabaja, porque es flojo. No, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que fuimos saqueados por la Europa colonial y que al final dejaron a nuestros países relegados simplemente a la explotación de materia prima. Construcción de saberes para ustedes.
¿Qué es el emprendimiento? ¿Cuáles son las diferencias entre el emprendimiento capitalista y el emprendimiento socialista? Todo eso lo hemos hablado el día de hoy aquí. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la motivación emprendedora y qué motiva a un emprendedor socialista? Este es el proceso de construcción de saberes, son las preguntas fundamentales que ustedes deben hacerse a partir de ahora para el desarrollo de este espacio formativo. En la categorización del perfil productivo, dijimos que íbamos a tratar tres niveles. El primero, exacto, no son los únicos, pero son los que nosotros en este caso vamos a desarrollar por nuestras capacidades propias como universidad, ¿no? Digamos, el primero de ellos es la juventud productiva, es a quien nos debemos. Los adultos mayores y las mujeres productivas. Y aquí tenemos otra interrogante, ¿cuál debe ser el perfil para ustedes? ¿Cuál debe ser el perfil de un profesor o profesora de la unidad curricular de liderazgo productivo? Yo, muchísimas gracias por el espacio. Con esto damos por culminado el encuentro del día de hoy. Por mi parte, en este momento vamos a abrir, ¿no?, el espacio para el proceso de interacción, para comenzar con las preguntas que ustedes tengan, los aportes que tengan a partir de ahora. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Insisto, muchísimas gracias, profesora Larissa, por todo el esfuerzo que están haciendo en este proceso de construcción colectiva. A todos ustedes que han estado conectados el día de hoy, que tuvimos la oportunidad de compartir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual nos genera a nosotros muchísimas inquietudes de seguir desarrollando experiencias productivas, experiencias formativas que vayan apuntando cada día más al desarrollo de las capacidades, del desarrollo integral de nuestro país, partiendo, insisto, desde las potencialidades de lo local hacia el desarrollo del entramado de colectivos que permitan entonces generar una nueva cultura productiva en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, profesor Wilder Marcano, por el espacio compartido. Hemos trabajado el día de hoy con la primera parte, la primera clase de Cultivando el Ser, módulo 1. Tiene 2 clases. Estos contenidos corresponden a Liderazgo Productivo 1 y la clase 2, que vamos a compartir el día jueves, contienen los contenidos de Liderazgo Productivo 2. Recordando, como lo conversamos la semana pasada, que la unidad curricular para pregrado tiene 2 niveles. El enfoque de este espacio de formación tiene como objetivo fundamental que nosotros formemos a los profesores, nos formemos como profesores de la unidad curricular. Y en ese sentido, entonces, estamos compartiendo este espacio desde la problematizar los contenidos fundamentales que nos permitan en el tiempo generar ese proceso reflexivo en los estudiantes. Vamos a abrir el derecho de palabra. Bien, conocen la herramienta en la parte inferior. Déjenme salirme aquí. Ajá. En la parte inferior de la pantalla, donde aparece el icono de interacciones, pueden levantar la mano para nosotros entonces ir activando el audio por acá y de esta forma lograr las intervenciones de cada uno de ustedes. Estamos compartiendo también en simultáneo a través del Telegram con algunos compañeros que no se han conectado. Reiteramos, esta clase está siendo grabada. Debemos todavía la publicación de la clase introductoria, pero bueno, estamos solventando asuntos técnicos, estamos en proceso de aprendizaje del uso de las tecnologías nosotros también para el desarrollo académico. Esperamos entonces la interacción con ustedes en la herramienta levantar la mano para yo poderles dar la palabra por acá. No sé. Marisol.
un segundo para activarles el audio. Ok, Edwin Gutiérrez, ¿tienes audio abierto? Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Edwin, no te escuchamos por acá. Buenas tardes. Okay. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sí. Gracias. Muy agradecido por esta oportunidad y por este espacio, no nada más desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la reflexión de nuestra participación como profesores colaboradores. Y en el módulo 1 de Cultivando el Ser, considero vital que podamos tener una especie de síntesis desde el punto de vista histórico para dar una orientación de cómo ese liderazgo productivo, a través de esos momentos históricos constituyentes de nuestra vida republicana, se ha venido caracterizando, dándonos esa imagen que ha venido siendo atacada culturalmente, donde han venido a poner al venezolano de flojo frente a unas tesis por demás colonizadoras de nuestra identidad. De manera que considero muy importante desde el punto de vista estratégico que en nuestra planificación docente debería implementarse una estrategia que le dé a la historia ese carácter de detonante de la participación de todos los estudiantes, porque estamos buscando generar organizaciones para satisfacer necesidades de las comunidades, de manera que es necesario que el tema de la historia sea un tema de cotidianidad en las conversaciones de nuestros triunfadores y de nuestras triunfadoras, teniéndolo como objetivo y, por supuesto, actividades que vayan desarrollando desde el punto de vista práctico ese liderazgo productivo como un punto de vista que nos lleva a que en la historia de Venezuela, de por sí, el venezolano es un líder productivo. Un líder productivo de historia, un líder productivo de libertades, un líder productivo de amor, un líder productivo de defensa de la patria, que no nada más, como nos dice la historia, el único ejército que ha salido de sus territorios a liberar otras naciones sin la pretensión de conquistarlo ha sido el ejército venezolano. De manera que desde allí, nosotros en este momento histórico constituyente, a través de este estudio, que de una forma maravillosa estamos aprendiendo, porque también estoy aprendiendo el manejo pues de las herramientas tecnológicas, podamos llevar este liderazgo productivo más allá de nuestras aulas de clases, más allá de nuestras comunidades, a que sea un elemento de tema de conversación a través de las redes sociales, a través de la radio, televisión, a través de las revistas electrónicas, y cada uno de nuestros triunfadores y cada uno de nuestros profesores colaboradores ser multiplicadores, difusores y ser esos poetas revolucionarios que lleven el amor de esta orientación donde quiera que estemos como espacio de reflexión para el éxito de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias, muy agradecido, y pronto estaremos en contacto a través de esos ensayos y de esos artículos y de esas tesis que estaremos compartiendo con todos y para todos. Un abrazo. Edwin, muchísimas gracias. Excelente intervención, muy importante. Un poco de esto nos hablaba ya en la clase de introducción al profesor Ernesto Wong, y cómo el liderazgo del comandante Hugo Chávez marcó una ruptura en el proceso político venezolano, cultural, y entendiendo entonces, por supuesto, que los procesos de liderazgo tienen que ver con elementos históricos indudablemente. Yo creo que no hemos compartido los programas de la unidad curricular.
que fueron aprobados para la Universidad Bolivariana como universidad matriz de este proceso, pero sirvo el espacio para anunciar que nosotros con el Ministerio de Educación Universitaria